Hola, ¿qué tal? Mi invitado de hoy es Francisco Vallejo y él nos va a estar hablando sobre qué es lo que usted debe tener en cuenta a la hora de comprar un inmueble. Pues bienvenido, Francisco, qué bueno tenerlo acá y sobre todo con este tema tan importante a la hora de hacer inversiones Muchas inmobiliarias. gracias, Paula. Es un placer estar contigo. Arranquemos entonces contando un poco el primero de los temas y es el avalúo, ¿no? Sí, pues incluso de los temas es de recomendar que en cada negociación inmobiliaria se recomienda, y más cuando se compra de contado, un avalúo, un estudio de títulos y una buena elaboración de la promesa de compraventa. Ahora sí, El ¿qué avalúo el que debe avalúo? tener en cuenta. Exactamente, ¿qué es un buen avalúo? Un buen avalúo es el que su valor estimado, porque es una estimación, está justificado bajo unas metodologías en las cuales son verificables. Avalúo es lo que sale, un papel que le deben entregar a usted en donde dice exactamente esa propiedad que va a comprar, cuánto vale realmente. Porque Ujú. vemos que una cosa dicen a veces las escrituras, otra cosa dice el vendedor, que dice, no, es que esto tiene más áreas. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, hay una distorsión y muchas veces hay el comentario, es que el valor los valores son muy bajitos con la realidad. Suele pasar, es que se generaliza el valor del metro cuadrado. Me han llegado a preguntar, ¿cómo está el metro cuadrado de Medellín? Pues, entre 300.000 y 50 millones. Cada zona en una calle pueden haber diferentes valores y es dependiendo de la naturaleza del inmueble. Hay inmuebles nuevos, apartamentos con portería, con zonas comunes consolidadas, otros que no la son, casa o vivienda unifamiliar. Entonces, en una calle no hay el mismo valor. Por esa razón, la gente es muy dada a tomar el mayor valor, tomar el valor de nuevo. Y le aplican al inmueble suyo que tiene 30 años y por eso dice, es que usted me lo valoró muy bajito. Otra situación que he presente y que he detectado es que mi máxime cuando interviene un crédito hipotecario, nosotros los evaluadores estamos llamados a valorar áreas legalizadas. Y entonces Eso es muy ahí importante. viene la diferencia, porque supongamos que tiene 150 metros cuadrados en escritura y en la realidad le hicieron unas ampliaciones sin licencia de construcción de otros 50 metros y ahí tenemos una diferencia, cada metro cuadrado vale. Y es por eso la diferencia y el malestar muchas veces de los clientes. Entonces, punto número uno, el avalúo es fundamental. Tiene que mirar que ese valor esté justificado, que realmente se entienda en detalle por qué le están dando ese valor. Lo segundo es que los avalúos no es que sean más bajitos que la realidad, sino que es que hay que ver qué es lo que está legalizado en su propiedad, sobre todo cuando usted está comprando con la intermediación, en este caso de un banco, De ¿no? un banco Una entidad bancaria, financiera. exactamente, porque son mucho más rigurosos. Lo tercero es que proteja esa inversión para que usted realmente tenga ese justo precio. Exactamente. Ahí viene un tema bien interesante que usted mencionaba al comienzo y que vale la pena detallar y es el que tiene que ver con el estudio de títulos. ¿En qué consiste? El estudio de títulos es el que te protege la propiedad desde el punto de vista jurídico. En nuestro medio es muy dado a entender que el estudio de títulos es la revisión del certificado de tradición y libertad. Falso. Ese es el insumo para determinar cuáles son los documentos que debo estudiar. El estudio de títulos es un estudio pormenorizado de los títulos traslaticios. ¿Qué es eso? Son los contratos que han transferido la propiedad de una persona a otra. Llámese compraventas, llámese sucesiones, llámese donaciones, permutas. Cada acto es un contrato que tiene unos requisitos y nosotros lo que estudiamos es que jurídicamente existan, de tal forma que el último propietario sea jurídicamente propietario, porque tú lo puedes ver inscrito, pero jurídicamente posiblemente esté en una condición de falsa tradición. Francisco, denme un ejemplo por el cual uno diga, es fundamental hacer el estudio de títulos. ¿Qué es lo que puede pasar con una persona cuando está comprando un inmueble y se salta un paso de estos? Pues sencillamente que puede ver, su propiedad jurídica puede estar tambaleando. Por ejemplo, es muy común ver en la tradición, supongamos que hace 5 años fue propietario de una empresa y vendieron y el representante legal no tenía la capacidad, no lo facultaron para esa venta, o la sociedad tenía limitado el objeto social, es decir, esa venta está viciada de nulidad y de ahí para adelante todas las ventas serían nulas, lo que generaría una falsa traición, lo que lo pondría al último propietario en condición de poseedor. ¿Eso qué significa? Poseedor es que no tiene el derecho real de dominio.
Sí, tiene la posesión, el uso y goce del inmueble, pero no ostenta la calidad de propietario. ¿Y eso por qué frenaría el negocio o por cuánto tiempo? ¿Qué pasaría ahí? Sencillamente, dañaría los negocios porque a los bancos la hipoteca no se consolidaría. La hipoteca es un contrato accesorio a la compraventa. Entonces, si se cae la compraventa, se cae la hipoteca, el banco se queda sin garantía. Por esa razón, y entonces el banco dice, no me interesa, daña el negocio, sencillamente. Por esa es la razón que se estudia a profundidad todos esos temas y con mayor razón sugiero que cada vez que se haga un negocio de contado, se hagan estos estudios. Esa persona que compró ese inmueble y no revisó, no hizo el estudio de títulos y se encuentra con esa dificultad o con esa diferencia, no está ese estudio pormenorizado que usted mencionaba. ¿Qué es lo que pasa entonces, por ejemplo, el qué podría hacer cuando se da cuenta que es poseedor pero que no? Pues ojalá, y en el mejor de los casos, encontrar a los vendedores y ratificar y sanear de manera directa esos contratos. El problema es que muchas veces uno encuentra, por ejemplo, que el vendedor ya no existe, la sociedad se liquidó, entonces se tiene que instaurar un proceso de declaración de pertenencia judicial, que es engorroso, tortuoso, demorado, y mire la dificultad en la que lo pone. Claro, no Entonces, solamente. esa es la importancia. Puede ser hasta 5 años sin poder vender el inmueble. Exactamente. Muy bien, entonces, sobre todo prevenir esas falsedades en las tradiciones, que es una lesión enorme en todo el tema de riesgos también por extinción de dominio, ¿no? Exactamente, son dos temas. La lesión enorme es que uno de esos negocios no haya, o por lo menos el último, no esté viciado de lesión enorme, es que al anterior propietario no haya comprado por más del doble o por menos de la mitad. ¿Qué quiere decir eso? La ley protege a que no les vendan caro o el que vendió no venda barato. La consecuencia de eso es que ese negocio se podría deshacer durante los 4 años siguientes. Por eso es la razón que uno analiza, porque si uno ve que el anterior propietario que compró hace 2 años le vendieron por más del doble, el vendedor puede instaurar y esa compraventa puede deshacerse. Entonces yo estaría comprando un inmueble que tiene ese riesgo. ¿Y qué pasa con el tema de extinción de dominio? Porque es que hay que estar tan pendientes en el tema de estudio de títulos con eso. Ninguno estamos exentos, es una inseguridad, lastimosamente es una inseguridad jurídica que tenemos en los negocios inmobiliarios. Hoy en día todo proceso de enriquecimiento ilícito, todo lo que se genere por enriquecimiento ilícito puede ser causal de extinción de dominio. Alguien que haya adquirido, en la tradición, una persona que sea declarada narcotraficante o que haya adquirido dinero de manera ilícita. ¿Usted sabe si la persona a la que le está comprando el inmueble está o no, por ejemplo, en la lista Clinton? Ese sería Por lo menos hay que hacerlo. Un tema. No es garantía, hoy infortunadamente no es garantía, pero por lo menos hay que hacer las revisiones para tener una debida diligencia. ¿Por qué razón? Porque si yo consulto hoy en la lista Clinton, en la lista de la Procuraduría, Contraloría, como para disminuir ese riesgo, hoy hice el estudio, pero mañana ya ingresaron, ya perdió vigencia, pero por lo menos dejar, si usted compró ese inmueble y resulta que uno de los vendedores le hicieron un proceso de extinción de dominio, pues por lo menos dejar la prueba de la buena fe. Muy bien. Esa es la idea. Y vamos con el último punto, es el tema de la promesa de compra-venta. Fundamental a la hora de hacer el negocio. Exactamente. ¿Por qué es tan importante? Porque es que hay que tener ese detalle a la hora de cerrar el negocio. ¿Qué es lo que debe tener la promesa de compra-venta? Porque usted me lo decía detrás de cámaras y era, ojo, que es que están enseñados a coger una promesa de compra-venta y sobre esa misma le diligencian unos daticos, el formato, y ahí usted puede tener un problemita. Exactamente, es que en nuestro medio la promesa de compra-venta es la que dice la verdad, la escritura es la que dice las mentiras. Empecemos desde el precio. Todos estamos dados a buscar a pagar lo menos posible en gastos notariales de rentas y registros. Por lo menos desde ahí arrancamos con una mentira. Entonces, por eso es mi sugerencia que la promesa de compra-venta sea muy detallada, no dé lugar a interpretaciones, que la haga un profesional, con todo muy claro, condiciones de tiempo, modo y lugar muy claro. Denos un ejemplo del tema de ganancia ocasional, que en este caso de promesa de compra-venta se debe tener en cuenta, en el tema de precio. Bueno, lo que pasa es que en ese tema hay que tener en cuenta, siempre que se vaya a negociar, tener muy claro el valor en que se va a escriturar. He visto dañarse negocios en la notaría, después de todo el desgaste, después de desgastarse negociando, porque a veces no es fácil, ya lleva mucho tiempo, hacer avalúos, hacer estudio de títulos, trámites en el banco. ¿Y qué es lo que pasa? Y cuando llegan a la firma de la escritura, el vendedor se da cuenta que
el valor a escriturar es muy alto, que le genera una ganancia ocasional, que se le tiene que dar como el 30 y tanto por ciento a la DIAN y dice, no, pues ¿cómo así? Y se daña el negocio. Entonces, ¿y eso por qué? Por no tener en cuenta cuál es el valor a escriturar desde el principio. Pues de verdad, Francisco, que muchísimas gracias. Usted nos está dando unos consejos bien interesantes, sobre todo porque a la hora de hacer inversión en propiedad raíz, es importante tener en cuenta. Lo voy a invitar para que en la próxima nos cuente un poco sobre esos consejos al momento de adquirir un inmueble. Muchas gracias. Con todo el gusto. Este es Negocios, ya regresamos.